Filipenses capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Oremos nuevamente al Señor. Señor, damos gracias a ti por darnos el privilegio de estar en este lugar, darnos el privilegio de reunirnos nuevamente en tu casa. Gracias, Señor, por tu amor y abundante gracia. Queremos a ti pedirte para que nos guíes en esta enseñanza, en este estudio. Danos, Señor, un corazón enseñable y que podamos escuchar atentamente a la voz de tu sagrada y bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a estar siempre prestos, dispuestos para atesorar y guardar tu palabra en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para comenzar, quisiera comentar algo que a la medida que iba desarrollando esta enseñanza, se me vino a memoria, lo recordé. Creo que será útil para la enseñanza de esta mañana. Quizás has tenido la oportunidad de ir a algún club. Si ha sido así, quizás lo que voy a decirte suene familiar. Un club es un lugar, digamos, privado, pero que en algún sistema de negocio se le permiten a algunas personas formar parte de manera temporal para disfrutar de lo que ellos tienen. Quizás sea una piscina, quizás sean buenas instalaciones para recrearse o incluso en algunos casos una buena playa para disfrutar con la familia. Y hace años tuve la oportunidad por primera vez de ir a un club de este tipo. Y recuerdo, como si hubiese sido ayer, que cuando entramos por primera vez, cuando comenzaron a tomar lista de los miembros que se estaban añadiendo temporalmente, recuerdo que se me colocó, o nos colocaron a todos, un brazalete en nuestra muñeca. Y no se veía muy mal, de hecho se veía muy bien. A mi parecer se veía muy bien el brazalete. Pero con el tiempo ya no era tan agradable, ya era algo incómodo. Ahí se da un poquito de picazón en la piel. Por lo que en una oportunidad, en mi ignorancia, intenté quitármelo, arrancármelo. Y cuando lo iba a hacer, alguien me vio y me dijo, no lo hagas. Y yo pregunté, pero, ¿qué sucede? O sea, ¿qué hay de malo que lo haga? Pregunté yo en ese momento y esta persona me comentó y me dijo, si te quitas el brazalete, te tendrás que ir del club. Para estar en las instalaciones es obligatorio ese brazalete. ¿Sabes qué quiere decir esto que estoy comentando? Que en ese momento mi permanencia en ese lugar dependía, sí, literalmente dependía de un brazalete, de un plástico que se me había colocado en la muñeca. Así de importante era, imagínatelo. Bueno, hermano querido, quiero decirte esta mañana que al igual que yo en ese momento, tendemos a menospreciar o no considerar seriamente lo más importante. Tendemos a olvidar lo esencial. Olvidamos el porqué de nuestra salvación. Olvidamos el porqué de nuestra santidad, de nuestra santificación. Olvidamos el porqué del estado de gracia en la que tenemos hoy día, puesto que tenemos una relación con Dios. Una relación en la cual llamamos a Dios, escucha bien, le llamamos como
Padre, porque nosotros, su iglesia, somos sus hijos. Y esto esencial, mis hermanos, es Cristo. Cristo es como ese boleto, ese brazalete que te da un estado diferencial, que te permite disfrutar de los beneficios de ese estado en el cual te encuentras. Cristo es el porqué de toda la gracia, de toda la misericordia, de todas las bondades que ahora como iglesia disfrutamos. Y esto es lo que podemos reflexionar en este saludo de la carta a los filipenses. Por lo que el argumento de esta predicación es el siguiente. Solo en Cristo somos una comunidad de santos receptores de bendiciones. Repito, solo en Cristo somos una comunidad de santos receptores de bendiciones. Y el bosquejo son 2 puntos, creo que bastante evidentes en la lectura que podemos tener acá, y es que en Cristo somos santos, pero también en Cristo recibimos bendiciones. Somos receptores de las bendiciones. Es en Cristo. Y el título, algunos lo conocen, lo repito nuevamente, solo en Cristo. Solo en Cristo. Sin más preámbulo, vayamos nuevamente a nuestra Biblia en el versículo 1 y versículo 2. Cuando vemos la estructura de una carta, creo que es evidente darnos cuenta que en las cartas, al menos del Nuevo Testamento, siempre tienen como algún tipo de estructura que se tiende a respetar en cada una de ellas. Esto porque la carta también es un recurso literario. Quizá en nuestro tiempo la idea de una carta se ha perdido porque la tecnología es diferente, los medios son diferentes. Hoy día enviamos un mensaje de WhatsApp, ¿me entiende? O quizás un direct en Instagram, ¿no? O en Facebook. Pero en ese tiempo se enviaban cartas. Y puesto que eran cartas que incluso pasaban días de viaje, era necesario respetar una cierta estructura para que se entendiera, para que fuera clara. En este caso, la carta a los filipenses también contiene una salutación. Pero lo que quisiera decirte, hermano, no solamente es parte de una parte o una área meramente común y corriente de una carta que tenía que estar ahí porque tenía que estar. Y que de alguna manera esto para Pablo era algo mecánico que lo hacía por inercia. Hermanos, la palabra del Señor dice claramente que toda la palabra es inspirada por Dios y llega a ser ¿qué? Útil para nosotros. Como alguien decía, quizás si te pregunto, ¿qué pasaje para ti es favorito? ¿Tu pasaje favorito? ¿Qué pasaje te llama la atención? ¿Qué pasaje de la Biblia te cautivó? Y quizás tú podrás decir, bueno, hermano, quizás Juan 3:16, ¿no? Porque todos no lo conocemos y fue el primero que me aprendí. Quizás para algunos el Salmo 23. Y tener razones quizás para decir eso, quizás porque ese pasaje fue el pasaje por el cual fueron convertidos a la fe cristiana, o quizás porque ese pasaje fue una respuesta de parte de Dios a un momento muy difícil. El punto acá es que seguramente tu pasaje favorito no es un saludo de una carta. Como alguien decía, quizás esto señala o habla o comunica algo que debe preocuparnos, hermanos. Y es que los saludos de la carta lo consideramos poco importantes. Cuando estamos leyendo una carta o un libro, seguro que queremos ir al grosso modo, ¿no? Al contenido pesado de lo que en él se encuentra. Queremos ver la acción, es como una película, ¿no? Como una proyección. Quieres llegar al punto climático. Pero hermano,
te repito, los saludos, las cartas también son importantes y son necesarios también de predicar. Les admito que al comienzo del estudio de esta carta me fui tentado a ir a los versículos 3 en adelante. De hecho, porque un pasaje como ese tuve la oportunidad hace un tiempo de predicar y yo decía, wow, pero es que el pasaje más adelante habla acerca de la oración de Pablo y expresa algo muy importante ahí acerca de la obra del Señor en ellos. Pero, mis hermanos, quiero decirte que también un saludo como este nos enseña algo y nos exhorta algo que es esencial y vitalicio en nuestra fe como cristianos. Y por esa razón, nuestra predicación hoy es una salutación. Para cualquier carta o libro es importante el contexto histórico. Y sé que quizás para algunos puede ser un poco aburrido, un poco pesado, pero les pido misericordia y les pido que en el amor del Señor puedan estar atentos, aunque son datos históricos. ¿Por qué razón, hermano? Porque la carta no fue escrita primeramente a nosotros. Alguien decía, sí, las cartas o la escritura nos habla a nosotros, pero no fueron para nosotros. Así que había una audiencia que escuchaba estas palabras de parte del apóstol Pablo y eran entendidas de una forma que tú y yo quizás es diferente, obviamente. Siglo XXI en Venezuela, contexto cultural, económico diferente. Pero no me voy a tampoco a pasar mucho tiempo en este contexto histórico, solamente diré lo necesario. Esta carta fue escrita luego de 10 años que el apóstol Pablo había fundado una iglesia por primera vez en Europa. ¿Sí? Esta iglesia a la cual el apóstol Pablo escribe es la primera iglesia, según Hechos, que es fundada y establecida en Europa. Lo particular de esta iglesia es que aunque el apóstol Pablo no invirtió mucho tiempo en esta área de Filipo, sin embargo, por la gracia del Señor y el apoyo de otros hermanos, se fundó y se estableció una iglesia del Señor en esta ciudad. Esta ciudad era conocida como Crenides, lo cual significa, mejor dicho, las pequeñas fuentes. Esto debido a que en este lugar se llaman manantiales. Y en la historia nos cuenta de que esta iglesia es llamada Filipos, por el que la fundó, llamado de la misma manera. Era conocida como la ciudad de Felipe, nombre recibido por Felipe II de Macedonia. Pero aquí el punto interesante de esta pequeña ciudad, de esta pequeña provincia, es que llegó a ser un medio para que estos hombres llegaran a expandir sus territorios. De hecho, el nombre de Felipe, segundo de Macedonia, es el padre del gran conocido Alejandro el Grande. Se dice que en este lugar había minas ricas en oro, por lo cual esta pequeña área, quizás para muchos insignificante, era importante para qué, para extender los dominios de estos hombres. Más adelante, muchos siglos después, se hizo importante esta ciudad porque en ella se libró una importante batalla entre Antonio y Octavio, en la cual, habiendo ganado la batalla, Octavio fue constituido el primer emperador de Roma. Por lo cual, este tipo de situaciones políticas habían hecho de Filipo una colonia romana. En este lugar llegaron a vivir y descansar soldados romanos retirados de la batalla. Lo que quiero decirte con esto es que la área, esta provincia, era una provincia patriota. Era una provincia que estaba orgullosa de decir, nosotros somos romanos. Y más adelante, por lo que Pablo dice a la iglesia de Filipos, es importante considerar esto. Era una provincia romana
una provincia en la cual se tenían los privilegios de cualquier otro ciudadano romano, pero en Filipos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Hermanos, es importante por lo siguiente. La iglesia de Filipos no podía olvidar quiénes ellos eran en Cristo. Mire cómo comienza el versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de quién? De Jesucristo. Lo primero interesante es ver en este versículo 1 es que dice Pablo y Timoteo. Y Timoteo no es que escribe la carta junto con Pablo, o como que un colaborador de escritura o de pensamiento, sino más bien porque como dice en el capítulo 2, más adelante dice, él tenía pensado enviarle. Pero aquí lo interesante es cómo Pablo se describe a sí mismo y se describe a sí mismo junto con Timoteo como siervos de Jesucristo. Más adelante llama a los hermanos los santos en Cristo Jesús. Pablo comienza su saludo describiendo su posición ante Dios y la posición además de ellos también ante Dios. Pablo dice a los hermanos, nosotros somos siervos. Y tu versión y la mía quizás no dice la palabra exactamente a la cual Pablo hace referencia. Y ellos entendían que Pablo usaba esa palabra. ¿Es la palabra de qué? De esclavos. Hermano, quiero recordarte que es un esclavo. Un esclavo es un hombre, una mujer que habían sido comprados por alguna persona. ¿Para qué? Para que le sirviera. Pero este tipo de servicio era un servicio total, completo. Su cuerpo, su vida, hasta su familia le pertenecía al hombre que lo había comprado. Seguro estás en un trabajo ahorita y crees que te están explotando y tú dices, no, pero es que me están pagando muy poco. Pero déjame decirte, al menos te están pagando. Porque un esclavo no le pagaban nada. Eso sí, trabajaba mucho, pero no le pagaban absolutamente nada. O sea, trabajaba, pero no gozaba de ningún tipo de beneficio. ¿A usted se puede imaginar lo chocante que era que Pablo dijera a los hermanos de Filipos que él era un siervo, que él era un esclavo? Hermanos, ellos son orgullosos en un sentido nacional porque ellos dicen, nosotros somos mayores. Hermano, la ciudadanía romana en ese tiempo era algo así como decir que yo tengo la ciudadanía de Norteamérica, de los Estados Unidos. ¿Me entienden? Que estés viajando por ahí con un pasaporte que diga que eres de los Estados Unidos o quizás que eres europeo. Mucha gente hoy día paga para poder hacer algo como eso. Y ellos tenían una ciudadanía, según humanamente hablando, romana. Y sin embargo aquí hay hombres que se presentan como esclavos. Como esclavos. Su hermano comentaba algo hace un momento y es algo de meditar, hermanos. ¿Sabes qué somos realmente? ¿Realmente sabemos lo que somos en el Señor? Claro, un falso evangelio te va a decir lo siguiente. Tú eres una princesa del Señor. Tú eres un príncipe. Tú eres heredero del reino. Y claro, lo de ser heredero del reino es cierto. Sí. Pero nuestro llamado y vocación, hermanos, según la palabra del Señor, es la de ¿qué? La de un esclavo. Yo no sé si tú habías pensado en ese sentido, de esta manera, acerca de lo que eres. Pero lo que somos, según la Escritura, es simple siervos, esclavos de Jesucristo. Y para lo que Pablo implicaba ser esclavo de Cristo, es ser ¿qué? Siervo de la iglesia de Dios. El apóstol Pablo en la carta, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice claramente que ellos son siervos. Ellos son siervos al servicio de la iglesia.
Pero en ese mismo versículo, y por falta de tiempo no me voy a ahondar mucho en ese versículo, pero en ese versículo también señala el por qué ellos son esclavos o son sirvientes de la iglesia de Dios. Es porque ellos son siervos de Cristo Jesús. Te lo traduzco, hermano. Si realmente eres un cristiano, eres un esclavo, eres un siervo. Y el siervo no espera ser servido. El siervo siempre sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué hace? Servir. Y el esclavo nunca espera nada a cambio. Y es lo que somos en Cristo. Quizás sí parece fácil decir, amén, soy un siervo o la sierva, porque de hecho en nuestro lenguaje a veces se usa mucho, sierva, siervo. Ahí se escucha muy bonito en nuestro contexto. Pero en ese contexto no era nada bonito, el que te llamaran esclavo. Nadie quería ser esclavo. Lo que significa tener esa vida, hermano y amigo. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Es que en el Señor somos eso. Somos esclavos. Somos esclavos. Y el ser siervo de Jesucristo no solamente es decir, bueno, sí, yo sirvo a Jesucristo, yo amo a Jesucristo, mi vida es de Jesucristo. Pero háblame de tu compromiso y entrega a la iglesia para ver si lo que afirmas es cierto. Quiero decirte que tus líderes, y si Señor permite el día de mañana en esta iglesia, que lo necesitamos, hayan pastores ordenados y diáconos, ellos son siervos de Jesucristo. Son siervos de Jesucristo, que sirven a la iglesia. Son eso. Pero también la Biblia te llama a ti y a mí, como miembros del cuerpo de Cristo, a servir. ¿Sabes qué dice 1 Corintios capítulo 6, del 19 al 20? Quizás lo conoces, quisiera recordarlo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, 19 al 20, dice lo siguiente. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis, dice acá, de Dios, y que no sois vuestros? Parece que los hermanos habían olvidado algo. Y era que esos cuerpos, sus templos, no eran suyos. ¿Pero por qué? Lo dice el versículo 20. Porque habéis sido, ¿qué? Comprados por precio. ¿Para qué? Dice, para glorificar a Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El lenguaje que el apóstol Pablo usa acá es el lenguaje que se usaba tradicionalmente en estas épocas de ir al mercado y literalmente ver a un hombre o una mujer y decir, mira, yo compro a esa persona. Es lo que Pablo dice, que tú y yo somos, si somos cristianos, hemos sido comprados. Un precio se pagó. Por lo cual es contrario, es irónico que hoy como cristianos pretendamos vivir nuestra vida como si fuera solamente nuestra. No es que la vida, yo soy cristiano y yo hago lo que quiero con mi vida, con mis recursos, con mi tiempo, pues es mío. Hermano, cuidado con eso. Si somos cristianos realmente somos entonces siervos, somos esclavos. Pero luego de haber dicho el apóstol Pablo que eran ellos, dice lo que la iglesia es. Mira lo que dice. Pablo dice, nosotros somos siervos de Jesucristo, servimos a ustedes. Pero luego dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y luego al final con los obispos y diáconos. Y aquí el punto, y de hecho fue el punto que está en el bosquejo. ¿Qué cosa? Que somos santos en Cristo. En Cristo Jesús somos llamados santos.
Y lo que implicaba eso para la iglesia de Filipos, primeramente, que es la audiencia original, es que aunque había la tentación de apegarse a una ciudadanía que era honorífica y elevada en su tiempo, y era ser ciudadano romano, no podían olvidar de que había una mejor y excelentísima ciudadanía y tenía que ver con Cristo. Sí, ok, sí, ciudadanos romanos tienen privilegios, pero ustedes, hermanos, son los santos en Filipos. Y aquí hay una cantidad de verdades que se pueden enseñar, pero el tiempo no da, por lo cual ser enfático en lo importante. Y lo que quiere decir es que ellos eran un pueblo, una comunidad santificada, una comunidad apartada. Sí, localmente estaban en Filipos, pero según Pablo dice, ustedes son santos en Cristo Jesús. Están en el mundo, estaban en Filipos, pero no eran de Filipos, eran del Señor. La palabra santo es la palabra apartado, santificado, consagrado. Es la palabra que Pablo usa acá para hacer mención al estado en el cual ellos se encontraban. Pero lo interesante y lo maravilloso del apóstol Pablo es que en su saludo conecta la posición privilegiada de ser apartados para Dios con la causa y el por qué esto es posible. Y esto, hermanos, no debe ser obviado, no puede ser apartado, pasado por alto. Dice que esto es posible ¿en quién? En Cristo Jesús. Quizás, cuando hayamos expresiones como la que Pablo tiene, así como que, y todo lo tengo por estiércol, por el conocimiento de Cristo Jesús. O sea, por Cristo todo me es literalmente como eso, como estiércol. Hay que ser sinceros, hermanos. Quizás esta expresión puede ser algo ostentosa para nosotros. Como que, Pablo, ¿realmente? ¿Es eso lo que estás diciendo? Pero hermano, en el lenguaje del apóstol Pablo, date cuenta cuántas veces repite la palabra Cristo, Jesús, Jesucristo. Porque él entendía, él sí comprendía y él vivía a luz de la realidad de que realmente todo lo que él era y lo que hacía era en la persona de Cristo. Él entendía muy bien, hermano, que nada de las cosas que tenía por la gracia de Dios hubiesen sido posibles sino por medio de Cristo Jesús. Y eso es el Evangelio. El Evangelio trata de eso, amigo. Quizás te han dicho que el Evangelio es algo complicado, que la Biblia es extraña, oscura, pero no, el Evangelio es simple, es sencillo. Los hombres son salvados, rescatados por Cristo. Eso es el Evangelio. Y es lo que el apóstol Pablo recuerda a los hermanos de Filipos. Ustedes son un pueblo diferente, pero lo son por Cristo. Es en Cristo Jesús. Otras versiones dicen algo así como esto: ustedes son santos, son una comunidad apartada por su relación con Cristo. Es por tu relación con Cristo. Ahora la pregunta ¿es lo que realmente tenemos como cristianos? ¿Una relación con Cristo? ¿Una intimidad con Jesús? Hemos de reflexionar, mis hermanos, porque como decíamos al comienzo, quizás hemos olvidado lo esencial y lo importante. Y al final de este versículo habla acerca de los obispos y diáconos. Y una nota que quisiera dejar ahí, porque no voy a enfocarme en eso, es que se den cuenta cómo este versículo te está hablando de la pluralidad de líderes o obispos o diáconos en una misma iglesia, porque más adelante te das cuenta de que
Pablo realmente está hablando a una iglesia que está en Filipos. Y esta iglesia consta de obispos y diáconos. Lo interesante de que él una esto con los santos en Filipos es que los coloca en una misma categoría, aunque son distinguidos a pesar de eso. Y eso debe meditarse muy bien, porque tus líderes o tus futuros obispos o diáconos, hablando en plural, porque ese es el lineamiento bíblico de lo que es el gobierno de la iglesia, ellos son tus hermanos, son parte de la comunidad, pero tienen una situación o una posición distinguida al resto de la iglesia. Pero luego de haber meditado y reflexionado en el hecho de que en Cristo es que es posible ser santos, pasemos a la segunda división. Bendiciones por causa de Cristo. En Cristo somos bendecidos. Esta forma de expresarse el apóstol Pablo también es muy habitual en sus cartas y él siempre tiende a usar esta expresión, gracia y paz a vosotros. De hecho, en ese tiempo se tendía a decir paz, como que shalom, ¿no? Shalom. Y como hacían este tipo de saludo, es como nosotros hoy día hacemos normalmente, y es como decir, ¿cómo estás? Y tú respondes, casi siempre respondemos, porque si respondes diferente, eres uno en un millón. Siempre decimos, todo está bien. Te das cuenta, es como un saludo, ¿no? Siempre preguntamos, ¿y cómo está todo? Todo está bien. Y así nos saludamos nosotros como venezolanos. Bueno, el saludo de ellos tenía que ver con el chalón. Siempre se deseaban paz mutuamente. Es como que paz, a ti, paz, ven paz, ¿no? Como que ve una paz. Pero la expresión causada para paz y la expresión gracia, no podemos tomarla o tomarla como en poco, como que bueno, sí, era un saludo que el apóstol Pablo usaba regularmente, puesto de que aquí la expresión gracia debe ser considerada seriamente por lo que implica. Quiero decirte que la gracia es la esencia misma del Evangelio. Y de hecho la paz es un resultado, un fruto de la gracia. Si podemos decir o describir el Evangelio, de alguna manera podemos decir que el Evangelio es una buena noticia de gracia, de la gracia de Dios. La gracia es de hecho una parte esencial del carácter de Dios. La gracia está relacionada con la benevolencia, con el amor, la misericordia de Dios. La Biblia la describe como favor de Dios hacia los que son indignos, aquellos que no la merecen. Y en este sentido, mis hermanos, puedes entender entonces por qué razón la gracia es tan importante para nosotros. Cuando Pablo habla de la gracia, está pensando en lo que Dios da de forma inmerecida a los hombres. Quizás una ilustración útil para hablar de la gracia sea la de literalmente entregar un regalo, dar un regalo. De hecho, hace poco, el mes pasado, debido a la fiesta, a las costumbres, se están dando regalos, ¿cierto? Se dan regalos a las personas. Piensa en esto. Te dieron un regalo el 24, el 25, para aquellos que dan regalo en esa fecha. O estás cumpliendo años, también puede funcionar. Imagínate que te regalen un teléfono. Si te regalan un teléfono, ese amigo te ama mucho. Te ama bastante. Pero imagínate, te dan un teléfono y tú recibes el teléfono con mucho agradecimiento y dices, oh, wow, gracias, ¿no? Gracias por el regalo. Pero que a las semanas ese amigo te encuentre y te diga, entrégame el teléfono. ¿Se lo entregarías? Yo no se lo entregaría. Él dijo que era un regalo, no un préstamo. ¿Te das cuenta? Eso es la gracia de Dios. Cuando recibes gracia, puedes estar seguro de que lo que se ha dado no será
devuelto o recogido nuevamente. Porque eso es un regalo, es algo que se entrega. Cuando alguien regala, él renuncia a los privilegios y derechos que él tendría sobre ese objeto porque él lo compró. Y eso es algo muy importante también. El hecho de que te regalen un teléfono no quiere decir que no tenga un valor. No, lo tuvo para esa persona. Es otro aspecto interesante a reflexionar. ¿Por qué? Porque así es como funciona la gracia de Dios. Él te da gratuitamente algo, pero eso no implica que no tuvo un precio. Sí lo tuvo. Sí lo tuvo. Y ese precio es Cristo. Es Cristo Jesús. Aún al final de este saludo, cuando dice gracias a ustedes, Pablo está diciendo gracias por causa de Cristo, gracias en Cristo. Porque Él dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo dice, soy esclavo de Jesucristo, son santos en Cristo. Y ustedes reciben la gracia y la paz nuevamente en el Señor Jesucristo. Mi reto para ti, hermano, es que reflexiones, que pases tiempo reflexionando en tu estado antes de Cristo. Piénsalo, medítalo. Piensa quiénes éramos antes de Cristo según la palabra del Señor. Hermanos, fuimos culpables de romper las santas leyes de Dios. Romanos 3 del 9 al 20. Éramos enemigos de Dios. Romanos 5, 6. Merecíamos la muerte. Romanos 6, 23. Éramos injustos. Romanos 3, 10. Y sin medio alguno para justificarnos. Y la palabra justificar es ser hallado justo ante Dios. Romanos 3, 20. Y espiritualmente, como decía alguien, estábamos en la ruina, ciegos, impuros y muertos. Nuestras almas estaban en peligro de un castigo eterno. ¿Y sabes qué cambió todo eso? La gracia. La gracia que es posible por alguien que pagó el precio de ese regalo inmerecido, Cristo Jesús. Fue el que permitió por su muerte el participar de los beneficios que Dios en su bondad y misericordia de la eternidad pasada ha decidido presentar y dar a los hombres, pero que sería imposible hacerlo sino porque alguien ya sació su ira, su justa ira. Romanos 5:1 lo leímos. Dice que somos justificados por la fe. Y dice, versículo 2, que tenemos entrada por medio de Jesucristo, por la fe, ¿a qué? A una gracia, a esta gracia. Y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, todo lo que somos y lo que podemos hacer, si algo bueno, digno de alabanza, como dice Filipenses 4, versículo 8 al 9, si algo digno de alabanza, si algo bueno, agradable, perfecto, lleno de bondad, todo eso es posible por la gracia. Es por la gracia que es posible. Piensa un poco en los beneficios de la salvación en Cristo Jesús y la conclusión es la misma, es por la gracia. Por la gracia nos justifica, la gracia nos justifica ante un Dios santo. Romanos 3:24. La gracia nos proporciona acceso e entrada a Dios para comunicarnos y tener una comunión con Él. Hebreos 4:16. La gracia nos gana una relación de intimidad con Dios. Éxodo 33:17. La gracia nos disciplina, nos entrena para vivir de una manera que honra a Dios. 2 Corintios 8:7. La gracia nos concede inmensas riquezas espirituales. Efesios 2:7. La gracia nos ayuda en toda nuestra necesidad. Hebreos 4:16.
La gracia, además, es la razón detrás de cada liberación nuestra. Salmo 44, del 3 al 8. La gracia nos preserva y nos consuela, nos anima y nos fortalece. 2 Corintios 13, 14 y 2 Timoteos 2, 1. Y todavía faltan muchas más, hermano. Y todo es, ¿por qué? Por la gracia. Pero tengo que decirte algo. La gracia de Dios está activa. La gracia de Dios está trabajando continuamente en la vida del pueblo de Dios. Por eso es que Pablo atribuyó el éxito de su ministerio, no a sus grandes esfuerzos, sino a la gracia de Dios que estaba con él. 1 Corintios 15, 10. Pablo dice, lo que he hecho sí es grande, he hecho muchas cosas, pero ha sido por la gracia de Dios. Pablo entendía muy bien de que todo era posible por la gracia y que sin esa gracia la iglesia de Filipos no haría lo que tendría que hacer. Hermanos, sin la gracia de Dios, esta iglesia desaparece. Sin la gracia de Dios, tu vida fuera miserable. Si fuera por la gracia de Dios, tú no pudieras tener la confianza y la esperanza que si Dios comenzó una obra en tu vida, la va a perfeccionar hasta el día de su regreso. Si fuera por la gracia de Dios, ¿cómo hacemos con la culpa por el pecado? Cuando fallamos, cuando pecamos, cuando deshonramos a nuestro Señor. La iglesia primitiva entendió muy bien esto. Hechos nos dice claramente que ellos oraban, clamaban al Señor. ¿Para qué? Para que Dios estuviera con ellos. Pablo dice a los hermanos, oren para que Dios permita que la palabra de Dios corra. Si la gracia es importante y es necesaria, te pregunto, ¿dependes de ella? ¿Dependes de ella? En una ocasión le pregunté a alguien, le pregunté la siguiente, le hice la siguiente pregunta, fue esta. ¿Crees que la gracia de Dios es suficiente? Hasta yo también debo hacerme esa pregunta. Jesús, ¿tú crees que la gracia de Dios es suficiente? Porque cuando nosotros como hombres queremos hacer algo y que ayudando a Dios, decimos, tu gracia no es suficiente. Necesito algo además de tu gracia. Y eso, si yo lo explicaría la razón por la cual nos apartamos tanto de Dios y nuestras vidas devocionales están podridas, marchitas. Nuestra vida de oración está muerta. Nuestra vida de comunión con el Señor no existe. Porque hemos pensado y hemos olvidado de que somos algo es en Cristo. Y en Cristo que podemos hacer todas las cosas. Jesús lo dijo. Yo soy la vid. Ustedes los pámpanos. Y fuera de mí nada podrán hacer. Y cuando Cristo dice, fuera de mí, está diciendo, fuera de la gracia que por mí es posible recibir. Cristo, y solamente Cristo, es el canal y el medio por el cual recibes la gracia de Dios. Pero también recibes la paz de Dios. Romanos 5 también nos dice que es importante la fe en Cristo. Y te digo, amigo, tienes que creer en Cristo. Porque la fe en Cristo es el único requisito necesario para ser parte del pacto de la gracia, de la redención, de la salvación. Porque ella te permite, ¿qué? Ser justificado. Ser hallado santo ante Dios, perfecto ante Dios. No porque tú eres perfecto, santo realmente en sí mismo, sino porque alguien ha muerto por tu perfección, por tu estado de santidad ante Dios. Y por Cristo, y por causa de Cristo, somos justificados. Y dice Pablo, tenemos ahora sí paz para con Dios. ¿Sabes qué es preocupante ver en la iglesia del Señor?
Ver creyentes amargados, excesivamente angustiados, inevitablemente siempre ansiosos, angustiados, desesperados. ¿Por qué? Porque tu Señor, mi Señor, ¿sabes qué dijo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no es como la paz que te entrega y te da el mundo. Hermanos, la paz no es la que a veces pensamos que se experimenta cuando hay ausencia de problemas, de dificultades. No, hermanos, que yo tengo paz cuando mis hijos no hacen ruido en la casa. Tengo paz cuando mis hijos son obedientes. Tengo paz cuando llego a la casa y mi esposa me espera con un plato de comida bien servido, como siempre me gusta. Tengo paz cuando voy a la nevera y está llena de comida. Tengo paz cuando nos pagan. Tengo paz el 31, el 30, el 15, porque tengo dinero, tengo paz. Sin darnos cuenta, hemos olvidado también de dónde viene nuestra verdadera fuente de paz. Y cuál es la paz que de hecho podemos experimentar, como dice el versículo 1, en relación con Cristo, en Cristo Jesús. Tu vida, mi vida deberían ser extraordinariamente, y creo que esto es redundante, pero lo digo, sobrenaturales. En el sentido de que se puede estar cayendo el mundo y sin embargo tu corazón experimentar la paz del Señor, el shalom de Dios. ¿Sabes por qué puedes experimentar la paz de Dios? Porque la paz más importante no es la que debes tener con tu vecino, aunque dice la palabra que debemos tener paz para con todos. Es bíblico. Pero tu tranquilidad no está en que no tengas un conflicto con tu pareja, con un hermano de la iglesia, con tus vecinos, sino que la relación más importante que puede tener el hombre ya es o ya fue restaurada por medio de Cristo, porque dice el apóstol Pablo, tenemos paz con Dios. ¿No te parece eso maravilloso? En un trabajo, seguro te preocuparía ser el enemigo del jefe, porque el jefe te puede votar, te puede echar el trabajo cuando quiera. Y seguro por eso, por temor al hombre, tratas de servirle muy bien, no porque es para la gloria de Dios, no, es porque si no trabajas bien te van a votar. Déjame decirte que una persona más importante que tu jefe, que tus padres, que tus vecinos, un ser más importante, cualquier persona en este mundo, sin importar su posición económica y su poder, humanamente hablando, es Dios, y con Dios tienes paz por Cristo. El ser del universo, imagínate, el creador de todas las cosas, el todopoderoso, el altísimo del cielo, con Él tienes paz. Y si eso es cierto, si eso es real, entonces cualquier otro problema es pequeño. Porque la relación importante, vital, con consecuencias eternas, ya fue resuelta por medio de Cristo Jesús. Alguien decía, no importa si desagrado al mundo, no importa si ofendo al mundo, cuando agrado a Dios. Por esa razón, amigo, tengo que decírtelo. Si estás fuera de Cristo, lo contrario a la paz sería enemistad. Y es como te encuentras, según la palabra del Señor. Dice que el hombre está en enemistad con Dios y está bajo la ira de Dios. Y te digo, debes ser sincero, amigo, amiga. Ese estado en el cual te encuentras, tú lo deseas. Te complaces siendo enemigo de Dios, porque haces lo que te apetece, lo que quieres hacer. Pero hay un problema. Tu enemigo no es cualquier persona, es Dios mismo, el Dios vivo y verdadero, aquel que hacía humear los montes, que hizo temblar la tierra, aquel que dice que es el gran yo soy, el todopoderoso,
con Él tienes problemas si no has creído en Cristo. Si no estás en Cristo, estás condenado al infierno y a sufrir la ira eterna de un Dios justo. Por eso quiero concluir diciendo, hermanos, recordemos quiénes somos en Cristo y los beneficios que tenemos en Él. Si esta iglesia se olvida de que todo es por la causa de Cristo y gracias a Cristo, desde ese momento dejaremos de ser iglesia. E incluso, quizás esto está hablando de que nunca has nacido de nuevo y no eres un cristiano verdadero. Porque una marca distintiva de un verdadero cristiano, de un verdadero santo de Dios, es que Él ama y atesora por encima de todo a Cristo. Así que hermanos, meditemos en eso, reflexionemos en eso. Y este año, como iglesia, atesoremos y valoremos a Cristo. Recordemos que somos siervos de Cristo y por lo tanto siervos de la iglesia de Dios, pero también somos santos apartados por Él y que ahora podemos gozar de la gracia y el shalom, o sea, la paz de Dios por medio de Cristo Jesús. Y amigo, como te dije hace un momento, arrepiéntete, todavía estás a tiempo. Hazlo antes que sea tarde, porque este Rey, este Señor, viene muy pronto y su iglesia lo espera. Señor, damos gracias a ti por tu palabra, por tu verdad. Gracias porque has sido bueno en gran manera con nosotros y nos permites ver que solo en Cristo somos la comunidad santa de Dios y también receptores de las bendiciones de lo alto. Gracias, Señor Jesús. Permítenos en ahora en adelante ser más conscientes del valor de Cristo, que no podemos ser cristianos sin Cristo, aunque es lo que tendemos a hacer. Permítanos recordar que hay el shalom de Dios, la gracia de Dios disponible por medio de Cristo Jesús y que solamente en Él somos todo esto y tendremos todo esto y solamente en Él podremos crecer, madurar nuestra fe, solamente en Él podremos crecer, ser fieles hasta el final. No nos permitas olvidar lo esencial y es que solo en Cristo tenemos todas estas bondades y misericordias para vivir apegados a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.